Bien, hoy vamos a estar viendo neumonía adquirida en la comunidad. Para entender mejor esto, vamos a conocer un poco sobre la anatomía y fisiología súper básica del sistema respiratorio. Bien, tenemos una vía aérea alta que está separada por la laringe. De la laringe hacia arriba es la vía aérea alta, que constituye la laringe, faringe y la cavidad nasal. De la laringe hacia abajo es la vía aérea baja, que constituye la tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Y todo esto va a ser barreras físicas para combatir ciertos microorganismos, que consisten en los cornetes, vibrisas, epitelio respiratorio y movimiento mucociliar, para que no deje pasar las bacterias de afuera hacia adentro. Y bien, ¿cuál es la finalidad de la respiración? Pues es generar este intercambio de gases. ¿Y dónde ocurren los intercambios de gases? En esta pequeña estructura que es el alveolo. En el alveolo va a generar la hematosis, que la hematosis es este intercambio de gases en el cual va a entrar oxígeno y se va a liberar CO2, dióxido de carbono. Para que esto suceda, estos gases tienen que difundir por ciertas capas, por ciertas membranas, que es la membrana alveolocapilar. Y esto es muy importante porque se pregunta mucho cuáles son las capas de la membrana alveolocapilar. Y son 5, que es neumocito tipo 1, membrana basal de neumocito tipo 1, el tejido intersticial, membrana basal del endotelio y membrana del endotelio como tal. Y a veces se menciona que hay una sexta capa que es la del eritrocito, pero esta se puede contar o no. Pero ¿qué sucede cuando hay una ocupación o algún daño en la membrana alveolocapilar? Por ejemplo, ocupación en el alveolo. Pues va a haber una alteración en esta membrana alveolocapilar y va a generar así una alteración en la hematosis. Va a haber una disminución del intercambio de gases. Entonces va a generar una insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia porque no hay oxígeno, no hay intercambio y no va a haber oxígeno el cual esté llegando a los tejidos. ¿Y cómo se va a dar la fisiopatología de la neumonía? Bien, pues esto va a iniciar con un microorganismo que va a entrar de afuera hacia adentro y va a pasar esta primer barrera de defensa, línea de defensa, que son las barreras físicas que ya les había mencionado, cornetes, el moco, el movimiento mucociliar. ¿Y qué sucede después? Pues bien, tenemos una segunda línea de defensa que son los macrófagos alveolares, que como su nombre lo indica, son macrófagos que están en los alveolos. Y estos se van a encargar de destruir y después eliminar por la capa mucociliar en forma de expectoraciones o por la vía linfática. Entonces tenemos dos barreras que tienen que pasar los microorganismos para poder generar una neumonía, para tener su afección. Las barreras físicas y los macrófagos alveolares. Ahora, si los microorganismos sobrepasan la capacidad del macrófago para eliminarlo, o sea, hay más microorganismos que macrófagos, pues los macrófagos van a entrar en pánico y van a generar una respuesta inflamatoria y van a empezar a liberar interleucina 1, interleucina 8 y factor de necrosis tumoral. Y bien, este paso de las barreras físicas y los macrófagos alveolares y la respuesta inflamatoria que estos generan son importantes para conocer la clínica la cual va a presentar el paciente. Porque aquí se los pongo, la respuesta del hospedero y no la proliferación del microorganismo es lo que genera el síndrome clínico. ¿A qué me refiero a esto? Que la respuesta inflamatoria genera factor de necrosis tumoral e interleucina 1, que son mediadores para que para que incremente la temperatura y genere fiebre. La interleucina 8 es un estimulador de colonias de granulocitos, entonces va a estimular a la proliferación de los neutrófilos en los pulmones, entonces va a generar una leucocitosis periférica y aumenta las secreciones purulentas, ¿ok? Y ahí tenemos, al generar leucocitosis periférica, los neutrófilos van a entrar del intersticio hacia los pulmones y van a generar secreciones purulentas y cualquier ocupación que esté en los alvéolos pues va a generar esta tos. El organismo lo quiere sacar, entonces va a generar pues la tos con expectoraciones. Y aquí les menciono, mediadores inflamatorios de los macrófagos más los reclutamientos de los neutrófilos va a generar una fuga alveolocapilar. Y como ya les estaba mencionando, del intersticio va a pasar hacia el alveolo, generando así una ocupación y generando la clínica que más adelante se las voy a mencionar a más detalle. Y antes de pasar a la clínica más detallada,
hay que clasificar que la neumonía adquirida en la comunidad tiene la clasificación de típicas y atípicas, dependiendo de la presentación clínica y también cómo se presenta en las imágenes, en las radiografías. Las típicas son siempre por bacterias, Streptococcus pneumoniae, que es el más importante, el más común, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae. En las atípicas, más comúnmente es causa viral, coronavirus, influenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio y las bacterias, que esos son importantes. Estas tres son las más importantes: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y Legionella pneumophila. Es importante también mencionar que en las típicas las lesiones son extracelulares y en las atípicas las lesiones son intracelulares. Ahora bien, ¿cuál va a ser la presentación clínica de una neumonía típica y una neumonía atípica? La neumonía típica es de aparición repentina de síntomas causada por una infiltración lobular y tenemos tres síntomas principales: la fiebre, tos productiva y disnea. Y estos síntomas se entienden con la fisiopatología. La fiebre por los mediadores inflamatorios, necrosis, factor de necrosis tumoral, interleucina 1. La tos productiva porque van a pasar los neutrófilos del intersticio al alveolo. Y la disnea porque también al generar esta ocupación alveolar va a haber una alteración en la membrana alveolo-capilar, el cual va a generar una menor hematosis, entonces va a generar una insuficiencia respiratoria y se presenta como la disnea. Y pues todo esto nos da un síndrome de condensación, en donde en la inspección va a haber una disminución de la ampliación y amplexación. En la palpación va a haber un aumento de las vibraciones vocales. En la percusión va a estar mate o submate porque hay ocupación alveolar. Y en la auscultación va a haber estertores y también egofonías. Ahora, en la neumonía típica es de un inicio lento y comúnmente se manifiesta con síntomas extrapulmonares. ¿Cuáles son estos síntomas extrapulmonares? Pues va a ser fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, mialgias y malestar, incluso diarreas. También la auscultación suele ser un poco llamativa, pero pues no va a haber estertores como tal. Y la disnea también se puede presentar. Es lo que ocurría con el coronavirus, que te daba síntomas extrapulmonares de las vías aéreas superiores, en el cual tenías dolor de cabeza, fatiga, dolor de garganta, y este progresaba a una neumonía que destruía tus pulmones. Y aquí se los pongo ejemplificando. En la neumonía típica, pues te tumba, estás en la cama y no quieres hacer nada porque te sientes muy mal. Mientras que en la neumonía atípica, pues vas a estar pues normalito, fresco, como si nada te pasara, solo con un poco de dolor de cabeza y dolor de garganta. Ahora, para el diagnóstico tenemos que hacernos dos preguntas importantes: ¿es neumonía? ¿Y cuál es el origen de la neumonía? La primera pregunta se responde con la exploración física y estudios de imagen, la radiografía. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el origen? Para saber si es típica o típica, se responde usando laboratorios y cultivos y todo esto, ¿ok? Pero lo importante es conocer si es neumonía o no. Bien, y en la exploración física podemos encontrar un síndrome de consolidación. ¿Pero qué podemos ver en la radiografía? En la radiografía hay una imagen característica de la neumonía, que es esta, el broncograma aéreo. ¿Y qué es el broncograma aéreo? Pues bien, es la marca de aire de los bronquios en una zona de opacidad. O sea, va a ser algo radiolúcido encima de algo radiopaco. Y se los muestro aquí en esta imagen, donde se ve perfectamente en el hemitórax derecho, donde en esa zona radiopaca se alcanzan a ver algo, puntitos o una trayectoria radiolúcida. Es esa marca blanca que les especifico, los pongo en color verde. Encima de esto se ven marcas radiolúcidas, o sea, se ven marcas negras como puntitos o trayectoria. Esto es el broncograma aéreo. Y aquí se los pongo la diferencia entre el típico y atípico. En el típico va a haber una imagen de consolidación, entonces va a estar bien localizado en un cierto lóbulo del pulmón. Y aquí se los marco, donde la marca de consolidación está localizada, mientras que en el atípico no va a ser así. En el atípico va a estar distribuido, incluso puede estar en los dos hemitórax, pero no está localizado, en el cual se menciona que es una imagen de vidrio despulido. Ahora,
el tratamiento. Para el tratamiento tenemos que evaluar primero al paciente, si puede ser un tratamiento ambulatorio o necesita ser hospitalizado. Y para eso tenemos el CURP 65, en el cual son las siglas de lo que debemos de medir, de evaluar. Primero tenemos confusión, la uremia, que sea mayor a 19 miligramos sobre decilitro, las respiraciones, mayor a 30 respiraciones, la presión sanguínea, que sea menor a 90 sobre 60, y la edad, que sea mayor a 65. Evaluando esto, podemos darle un puntaje a nuestro paciente, y dependiendo de este puntaje va a ser el tratamiento, si va a ser un tratamiento ambulatorio, intrahospitalario, o si lo tenemos que intervenir de inmediato. De 0 a 1 el tratamiento va a ser ambulatorio, de 2 a 3 el tratamiento va a ser ya intrahospitalario, y de 4 a 5 el tratamiento va a ser en unidades de cuidados intensivos, esto dependiendo a la mortalidad que el paciente tenga. Aquí tenemos otra escala para evaluar al paciente, que es la PCI, que es la Infection Probability Score, en el cual tenemos más valores y más específicos para evaluar a nuestro paciente. Por esto mismo se ocupa principalmente el CURP 65 porque es más fácil y más práctico. Y aquí ocurre lo mismo, dependiendo del puntaje que el paciente tenga lo podemos clasificar en estas 5 clases. Del 3 hacia arriba lo podemos tratar ambulatoriamente, del 4 hacia abajo ya va a ser intrahospitalario, y esto va a depender de la mortalidad que el paciente tenga, ¿ok? Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se los ejemplifico, se los resumo más bien en esta diapositiva, en el cual tenemos el perfil del paciente y la antibioterapia empírica recomendada. En el primer caso, el paciente es previamente sano, sin comorbilidades, sin factores de riesgo de patógenos resistentes, va a ser monoterapia, con amoxicilina, doxiciclina o un macrólido, acitromicina o claritromicina. En pacientes con comorbilidades o factores de riesgo para patógenos resistentes, se va a ocupar una terapia combinada, que es un beta-lactámico como amoxicilina con ácido clavulánico, más un macrólido o doxiciclina, o la monoterapia con fluoroquinolonas respiratorias, que es la gemifloxacina o levofloxacina. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Nos vemos.